Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a don Santiago Ochoa Posada, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia y actual vicepresidente de Agua y Saneamiento en Empresa Pública de Medellín, EPM. Con más de 25 años de experiencia en planeación, operación, mantenimiento y optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado, Santiago ha recorrido la organización desde posiciones técnicas y operativas hasta roles directivos de máxima responsabilidad, aportando una visión muy completa de lo que significa gestionar servicios esenciales a gran escala. Empresas Públicas de Medellín, EPM, es la empresa pública de servicios más importante de Colombia y una de las utilities de referencia en América Latina. Fundada en 1955, opera en energía, gas, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones, gestionando infraestructuras críticas que abastecen a millones de personas. Su modelo combina innovación, sostenibilidad y eficiencia, destinando parte de su potencial al municipio de Medellín para apoyar programas sociales y proyectos urbanos. Con plantas de tratamiento, sistemas de saneamiento, redes de distribución y grandes centrales hidroeléctricas, EPM es un actor clave para el bienestar de la región y un referente por su compromiso público y su capacidad técnica. Hoy hablaremos de todo esto, de su camino profesional, de la experiencia de crecer dentro de una gran empresa pública, de cómo se lidera la operación y la planificación de sistemas complejos y sobre todo de los retos presentes y futuros del sector del agua en Colombia y en Latinoamérica. Por supuesto, en esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a don Santiago y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Santiago, ¿qué tal? Hola Daniel, un gusto estar aquí hoy. Muy bien, oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Santiago Ochoa Posada. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia y eres el actual vicepresidente de Aguas y Saneamiento en la empresa pública de Medellín. Para que nuestros oyentes se centren, Empresas Públicas de Medellín, EPM, es la empresa pública de servicios más importante de Colombia y una de las utilities de referencia en América Latina. Fundada en 1955, opera en energía, gas, acueducto, saneamiento, aseo y telecomunicaciones, gestionando infraestructuras críticas que abastecen a millones de personas. Su modelo combina innovación, sostenibilidad y eficiencia, destinando parte de sus utilidades al municipio de Medellín para apoyar programas sociales y proyectos urbanos, con plantas de tratamiento, sistemas de saneamiento, redes de distribución y grandes centrales hidroeléctricas. EPM es un actor clave para el bienestar de la región y un referente por su compromiso público y su capacidad técnica. Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia y un núcleo económico y tecnológico clave, ubicada en el Valle de Aburrá. Destaca por su transformación urbana, sus sistemas de movilidad y un ecosistema de innovación donde interactúan empresas, universidades y centros como Ruta N. La combinación de inclusión social, infraestructura y planificación la ha convertido en una referencia en América Latina. Por otro lado, Colombia es un país de enorme diversidad geográfica y cultural, con cordilleras, selvas, llanuras y dos océanos que influyen en su desarrollo y en la gestión de recursos. Su economía se apoya en agricultura, minería, hidrocarburos, manufactura y servicios, junto a un sector tecnológico en crecimiento. Aunque persisten retos como desigualdad y brechas territoriales, el país avanza en modernización y sostenibilidad. En este contexto, Medellín se consolida como uno de los polos más dinámicos y competitivos. Precisamente de todo eso, Santiago, queremos hablar hoy, de lo que implica liderar una utility pública del tamaño de EPM y de cómo se gestionan sistemas de acueducto y alcantarillado que atienden a millones de personas. Nos interesa entender cómo se fortalece la infraestructura de agua y saneamiento en Medellín, el Valle de Aburrá y otros territorios.
y cómo se enfrentan retos como el crecimiento urbano, la vulnerabilidad climática o la calidad de las fuentes. Queremos también que nos expliques cómo se articulan la planificación, la tecnología de regulación y el trabajo en terreno, y qué papel desempeñan los equipos de EPM, las autoridades y las comunidades para garantizar un servicio continuo y confiable. Pero es que además de todo esto, Santiago, no puedo dejar de mencionar que fue el gran Carlos Méndez, allá por el lejano episodio 82, quien me propuso entrevistarte. Para mí, Carlos no es solo un referente del sector, es una de esas personas que entienden el agua con profundidad, con compromiso y con una honestidad profesional admirable. Que él insistiera en que tu voz debía de estar en este podcast ya dice mucho de tu trayectoria y del impacto que ha tenido en la región. Por eso hoy es un verdadero privilegio poder escucharte. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Santiago Ochoa Posada? Bueno, Daniel, ¿qué les cuento? Santiago Ochoa es un colombiano antioqueño que siempre tiene una mirada optimista y positiva frente a la realidad del mundo. Eh, Vengo de una familia tradicional antioqueña. Mis abuelos, paterno fue jefe de estación de ferrocarril toda la vida y mi abuelo materno se encargaba de reparar máquinas de café en todos los cultivos del departamento. Entonces, una tradición muy local. Mi padre fue un empleado, trabajó aquí en EPM hasta que se jubiló y posteriormente ingresé yo aquí. Hoy tengo una familia conformada por mi esposa Pilar, dos hijos, Juan Pablo y Manuela. Estoy ahora muy contento porque este fin de semana mi hija menor se graduó de medicina y eso pues ya es Toma. una gran alegría para toda la familia y quiero pues compartirles. Y soy una persona que he dedicado mi vida a tratar de, no solo de cumplir con mi trabajo, sino de reconocer y tratar de que la sociedad valore más el agua, porque siento que uno de los elementos que vamos transgrediendo a lo largo del tiempo, que hay cierta como inversión de los valores y hemos perdido el valor del agua. Y cuando hablo del valor del agua me refiero no a lo que cuesta tener un servicio, sino a lo que vale para una sociedad tener acceso o no al agua. Entonces, eso me ha motivado profesionalmente siempre y he dedicado buena parte de mi tiempo a estudiar aquellos casos de ciudades que han tenido que afrontar episodios de escasez importantes. Pues me he sentado con juicio a estudiarlos, la información, he hablado con los gerentes de estas compañías, porque creo que uno tiene que aprender no solo de lo que vive, sino de lo que otros viven y que generosamente quieran compartir con uno. Entonces, recuerdo el caso de Sao Paulo cuando tuvieron esa gran Mm. sequía, bueno, también Monterrey en México, Ciudad de México, Ciudad del Cabo. Ha habido históricamente en los últimos 15 años, diría yo, unos eventos dramáticos en algunas ciudades de América Latina y del mundo, y yo me he interesado por aprender de eso, por entender qué pasa también cuando ha habido situaciones como el terremoto en Chile que destruyó creo que el sistema en Valparaíso, que fue un reto enorme para esa sociedad, como aprender de todo esto y mirar qué podemos hacer para que no nos pase, cómo nos podemos preparar mejor y ha sido parte de mi trabajo, no solo atenderlo del día a día, que en una empresa de estas es bastante, sino en cómo vamos ganando resiliencia y cómo vamos haciendo unos sistemas más sólidos que puedan permitirle a una sociedad tener un mayor grado de confianza en ese servicio tan vital que prestamos nosotros. Qué bueno, qué interesante todo lo que nos has contado, pero yo creo que lo más interesante y felicitaciones al padre de la médico. Enhorabuena por lo que te pueda tocar, por lo que te toca y el resto lo vamos a ir viendo, pero esto ha sido una sorpresa también para mí, no sabía, así que enhorabuena al padre Gracias. de la recién agregada. Pues muy bien, Santiago, me parece que vamos a tener una conversación muy interesante, pero antes de entrar en materia, antes de hablar más de agua, antes de hablar más digamos, de la especialidad tuya, queremos que nos cuentes un poco
de lo que es Medellín y Colombia. Cuéntanos qué tiene tu tierra, ¿no? Que la hace tan especial, qué es lo que más enamora a quienes la visitan y por qué alguien que aún no conoce tu país debería plantearse seriamente ir y vivirlo en primera persona. ¿Qué nos cuentas? Bueno, quiero contarles de Colombia, que es un país maravilloso, es un país de regiones con culturas diferentes, es un país que te permite apreciar desde unas costas en el Caribe, encantadoras, tropicales, con buen clima, buen espacio para disfrutar, y inmediatamente a menos de 50 kilómetros, una sierra nevada, que eso no lo tenemos sino nosotros, en una distancia tan corta, unos picos altísimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 50, menos de 50 kilómetros del mar. Tenemos unas zonas al interior espectaculares, todo el eje cafetero, que es una región donde hay una serie de departamentos donde se dio con mucha fuerza el cultivo del café colombiano, que es como un emblema para nuestro país. Tenemos en el Pacífico otra variedad de mar con una riqueza natural impresionante. Tenemos el privilegio que en nuestras costas vienen, cada año migran las ballenas jorobadas para, para, para dar nacimiento a sus crías. Entonces hay espectáculo para ir a ver las ballenas. Y tenemos la zona de la Amazonía y de los llanos orientales con una riqueza y una belleza exuberante. De manera que el que quiera venir a Colombia, pues va a encontrar una geografía y unos paisajes hermosos, pero lo que realmente enamora a todo el que viene aquí es la gente. Los colombianos somos personas muy buenos anfitriones, somos personas abiertas, somos personas que nos preocupamos para que quienes nos visitan estén cómodos, se sientan bien. Siempre estamos dispuestos a ayudar, y ha sido una de las características que ha permitido que nuestro país afronte realidades muy complejas que hemos tenido que dejar atrás, porque cuando llegan momentos difíciles nos unimos y sacamos adelante las situaciones. Lo hemos vivido con temas de tragedias naturales, con temas sociales, políticos, y es una característica nuestra. Ahora, nuestra ciudad tiene, además de todo lo que ya les cuento, pues ahora estamos viviendo una época en que somos muy apetecidos por el turismo internacional Anda, en Medellín. Hay un desarrollo gastronómico muy bueno, una variedad importante, vaya. y hemos tenido pues la fortuna de que muchos de los artistas más famosos de Colombia en este momento son de nuestra ciudad. No, Entonces mira. tenemos en el campo del reggaetón y toda esta música urbana, pues tenemos exponentes importantes, Karol G, Maluma, J Balvin, bueno, y otro montón. Y ellos mismos se han encargado a través de su música de posicionar nuestra ciudad de una manera importante. Medellín tiene una característica muy particular frente a otras ciudades de Colombia, y es que hay algo aquí que hemos llamado como la pujanza, y es Mm. ese deseo de todas las personas de salir adelante y de sacar adelante la ciudad. Entonces, mientras en otras ciudades del país se sientan a discutir sobre los temas, nosotros nos ponemos a trabajar para sacarlos adelante. Y por eso hemos logrado situaciones que normalmente en otro país se dan primero en la ciudad capital que en otra ciudad. Sí, como por ejemplo tener un sistema de transporte masivo como el metro. La primera ciudad en Colombia que tiene metro es Medellín. Nuestro metro ya tiene eh, casi 25, 30 años de estar operando, y Bogotá apenas está empezando, terminando de construir su metro, ¿cierto? Lo mismo nos ha pasado con el sistema de saneamiento de agua. Nosotros llevamos ya el 94% de tratamiento de aguas Madre. residuales, y otras ciudades grandes del país no han podido avanzar. Entonces, el apodo de las personas que nacemos en el departamento de Antioquia, donde Medellín es la capital, es paisa. Y se habla mucho aquí de la pujanza paisa, y es una cosa que viene desde nuestros ancestros, porque nuestra geografía, que es muy fuerte, tenemos cordilleras con picos muy altos, y digamos que movilizarse en aquella época y hoy todavía es un reto, pero de aquí salieron verdaderas hordas de
de antioqueños a colonizar otras regiones, a fundar pueblos, y la minería fue en su momento un elemento muy importante en el desarrollo de la región. Entonces llegar a un sitio donde no había nada, a construirlo todo, pues hace parte como de ese espíritu del antioqueño que quiere salir adelante y que quiere pues sacar adelante su familia, su sociedad. Y eso atrae mucho a a la gente, a los visitantes, además pues de todo lo que ya les conté que se ofrece para quienes nos visitan. Qué bueno. Café, paisajes, buena gente. Madre mía. ¿Por qué no estamos haciéndolo allí? Santiago. Ojalá nos puedas visitar pronto, Daniel. Qué bueno, qué bueno. Me encanta y te agradezco mucho que nos lo hayas explicado con ese interés y de esa manera digamos, tan completa. Así que me encanta, te lo agradezco y espéranos por allí porque vamos todos. O sea, todo el que escuche esto va a querer ir. O sea, te deberían llamar el embajador de Medellín porque lo has vendido mejor que muchos. Bueno, pues muchas gracias y ahora ya sí que vamos a entrar en lo que es el cuestionario del agua, ¿no? Para saber un poco qué hace que Santiago Ochoa sea una persona tan, digamos, tan involucrada en todo el sector del agua. Pero lo primero de todo, dinos cómo es que has terminado, porque has dirigido tu vida al ser profesional al sector del agua. ¿Cómo es que has terminado aquí? Bueno, eso tiene un origen ya un poco lejano, diría yo, porque fue mi época de universidad. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Minas, eh, yo digo que tuve la fortuna de tener unos profesores en el sector de hidráulica que despertaron en mí algo para lo cual yo no era muy consciente. Tal vez uno joven, estudiando ingeniería, uno no es muy consciente de un tema fundamental, y es que todos, independientemente de lo que estudiemos, nos preparamos para prestar un servicio a la sociedad. Pero mientras uno está estudiando, uno cree que uno va a ser como ingeniero para uno, ¿cierto? Que es, yo voy a ser ingeniero, y es como que no es tan consciente de ese sentido social. Y yo recuerdo que de los primeros temas que uno veía de profundización en la carrera era la parte de estructuras, de hormigones, concretos, estructuras de concreto, y muchos de mis amigos se entusiasmaban por ser diseñadores de obras de infraestructura en concreto. Concreto. Y cuando llegamos a la parte de la mecánica de fluidos, la hidráulica fluvial y demás, yo tuve dos profesores que tal vez marcaron mucho mi decisión. Uno se llama Carlos Aldarriaga, que fue mi profesor de flujo a superficie libre, y otro Pedro Vázquez, que fue mi profesor de laboratorio de hidráulica. Y yo tuve la fortuna con Pedro de tener buena empatía, y entonces cuando íbamos a las prácticas de laboratorio, pues yo recuerdo que eso era un tema muy complejo porque había que coger un canal, estabilizarlo en una pendiente, esperar un tiempo que las mediciones se estabilizaran, y Pedro empezaba a hacer preguntas: ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si cerramos esto, si abrimos aquello? Y entonces todo el grupo se quedaba como tímido y yo me atrevía a responder: pues debe pasar esto y esto, y me decía ¿por qué? Y le explicaba por qué. A veces tenía razón, a veces no tenía razón, por supuesto. Pero él tenía la bondad de decirme: bueno, hágalo. Entonces él decía: ¿qué pasa si cerramos esta compuerta? Y les debe producir un remanso hidráulico. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Hágalo. Entonces lo hacía, y si pasaba me decía bien. Y si no me pasaba me decía: ¿por qué no pasó lo que usted dijo? ¿Cierto? Eso funcionó Explícalo. muy bien, pero hasta que los compañeros de clase se quejaron, pues porque la práctica era eterna, mientras yo hacía todas las posibilidades de experimentación que se me ocurrían a mí o al profesor, eso no terminaba nunca. Entonces un día el profesor muy serio me dice: Ochoa, cuando termine la clase lo espero en mi oficina. Y yo ya pues me temía que iba a ser para que me callara en clase y dejara avanzar la práctica en el tiempo que era. Sin embargo, él me dijo: mire, vamos, sus compañeros se están quejando porque se demora más del doble la clase, y no me parece justo con ellos, pero vamos a hacer lo siguiente. Usted va a anotar todas las preguntas que se le ocurran. Viene al día siguiente y lo hacemos usted y yo solos.
Entonces, haber tenido esa oportunidad con esta persona, como de en ese juego dialéctico de ir explorando y conociendo el tema en vivo, digamos que despertó en mí una pasión muy grande por el sector de la hidráulica, de la ingeniería hidráulica, y digamos que he tenido la fortuna de que toda mi vida profesional la he dedicado a esto. Y eso me ha llevado entonces como a ser muy consciente de lo que significa para esto. Yo recuerdo a mi profesor de flujo a superficie libre cuando estábamos aprendiendo a diseñar canales para ríos y quebradas, que nos decía el tema del periodo de retorno para el diseño. Él decía, es que una sociedad no se puede permitir que un río de estos se desborde todos los años. Entonces el periodo de retorno de 25 años en la práctica lo que quiere decir es que se admite que una vez cada 25 años en promedio se desborde, pero no se puede desbordar cada año ni cada mes, ¿cierto? Y entender eso más desde lo social, o no solo desde la ingeniería, sino desde lo social, marcó mucho mi decisión de trabajar en este sector. Digamos que esas dos personas influyeron mucho en el tema y pues se los agradeceré eternamente porque he tenido la oportunidad de desarrollar una carrera para mí bastante satisfactoria. Qué bueno. Que bueno, con todo lo que luego el mundo del agua también te ofrece, ¿no? Porque tú ayudas a otras personas y, o sea, digamos que esos profesores te hicieron un regalo maravilloso. Así Pues es. perfecto. Oye, vamos a empezar, si te parece, con tu formación. Eres, como ya he comentado inicialmente, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia. ¿Crees que esta formación ha sido determinante en tu vida profesional? ¿Crees que ser ingeniero civil ha sido lo que ha hecho que ahora estés donde estás? Definitivamente sí. Y sobre todo en la universidad que lo pude estudiar, la Universidad Nacional de Colombia es una universidad pública donde las matrículas que pagábamos en aquel entonces y todavía son bastante económicas. Sin embargo, la calidad de la educación que recibíamos allí es de primer nivel. Esta universidad tiene una historia muy grande porque fue de la primera facultad de ingeniería que hubo en la ciudad y de las primeras del país. Y cuando se graduaban de ingenieros de minas, que se llamaba así originalmente, este ingeniero tenía que hacer absolutamente todo. Es decir, trazar la vía para llegar a la zona de explotación, trazar los temas, diseñar los temas de alimentación de energía. Tenían que calcular hasta el abastecimiento de víveres para la población que iba a trabajar en la mina, diseñar y construir los campamentos y por supuesto toda la explotación minera. Era una mirada muy integral de una persona que afrontaba unas condiciones de un entorno y daba las soluciones de ingeniería en todos los campos. Ya con el tiempo esto fue especializándose cada uno en su rama, pero ese espíritu de la facultad, ese eslogan de trabajo y rectitud, digamos que es un elemento que lo marca a uno porque le va forjando como esos valores que guían todas las decisiones que a lo largo de la vida uno tiene que enfrentar y tomar. Y para mí ha sido uno de los regalos maravillosos que la vida me ha dado poder estudiar en esta facultad y poder tener esta formación. Que además, pues, la ingeniería de entrada te da la posibilidad de ser muy creativo para solucionar problemas nuevos o dar soluciones nuevas a problemas ya conocidos. Esa es como la principal característica de la ingeniería. Y eso me ha parecido bastante apasionante toda mi vida. Oye, Santiago, y comparado con una privada, nada que envidiar, ¿no? Una primer nivel, la Universidad Nacional de Colombia. Top. De acuerdo, es un nivel de muy buen nivel, eso es de primer nivel y son ingenieros bastante apetecidos en todo el mercado laboral. De manera que en aquella época recuerdo mucho que estaban empezando a llegar los computadores personales y eso era un lujo que nadie se podía dar y conseguir un turno para uno entrar pues a la sala de cómputo y poder hacer cualquier pequeño trabajo era una locura y éramos preocupados todos por ponernos al día
con toda esa nueva tecnología que estaba llegando y que la universidad pues no se fuera a rezagar frente a otras. Pero la verdad es que para mí ha sido pues una bendición y un honor haberme graduado en esta facultad. Bueno, qué bueno. Me encanta y me encanta como nos lo has contado. Y lo de los computadores me ha parecido me ha parecido soberbio. Bueno, oye, vamos a pasar ya un poco a lo que son las posiciones que has ocupado. Antes de asumir tu actual puesto, la vicepresidencia, ocupaste roles como subgerente de operación y mantenimiento de aguas y jefe del área de operación de acueducto. Cuéntanos un poco en qué consistían estos roles y qué aprendizajes concretos te dejaron esas responsabilidades y cómo moldearon un poco tu visión de la gestión operativa dentro de una organización tan compleja como EPM, ¿no? Bueno, en ese rol que estuve de operación acueducto era en una dependencia que se encargaba de dos tareas fundamentales. Una, el abastecimiento de agua de la ciudad, es decir, captar el agua en las fuentes, transportarla hasta las plantas de potabilización, asegurarnos que las plantas tuvieran los caudales suficientes y la calidad de agua adecuada para hacer la potabilización. Y esa era una de las, digamos, principales tareas que hacíamos. Con mucho interés en mantener una mirada de presente, pero también de futuro, porque tal vez ese es uno de los temas más complejos para una sociedad. No solo tener agua hoy, sino poder garantizar que en el futuro la tenga. Y lo otro que hacíamos era la distribución de agua entre plantas de potabilización y tanques de almacenamiento de agua. Medellín es una ciudad que está en un valle, en el Valle de Aburrá hay 10 ciudades conurbadas alrededor de Medellín y el sistema abastece toda esta zona. Y para que se formen una idea, las plantas de potabilización están en la cota 1780 Wow. y la base del valle está en la cota 1450. Entonces, no se puede hacer distribución del agua desde las plantas a la ciudad porque hay que hacer un control de presiones por esos desniveles tan altos que hay. De hecho, Claro. generamos energía eléctrica en ese transporte de agua potable por la caída de agua que hay entre los diferentes sitios. Y lo que hemos hecho entonces es tener un sistema dual, como un sistema de transmisión de energía o distribución de energía, que es un gran sistema que transmite caudales a alta presión y altos volúmenes, y de cada tanque hay un circuito que abastece un sector de la ciudad y allí las presiones sí son, digamos, controladas para que no vayan a producir daños Claro. en los aparatos hidrosanitarios o en las tuberías al interior de las viviendas o de la industria. Este sistema dual entonces da también la posibilidad de tener un manejo muy eficiente de los almacenamientos y de la producción del agua. Y una de las cosas que ha caracterizado a nuestra empresa es tener un modelo de despacho óptimo, así lo llamamos, que permite fijar prioridades de dónde captamos más agua y a dónde enviamos el agua de cada planta, buscando hacer una distribución costo eficiente. Ese fue mi trabajo como jefe de ese departamento, era esos dos procesos. Cuando pasé a la subgerencia de operación y mantenimiento, digamos que mi tramo de control fue mucho más amplio, porque ya sí tenía a cargo toda la operación y mantenimiento de toda la cadena de procesos, desde la captación del agua cruda hasta el tratamiento de las aguas residuales en los dos componentes, operación y mantenimiento. Y ahora en la vicepresidencia estoy en un cargo un poco ya más estratégico de mirar oportunidades, de optimizar los sistemas en los diferentes países y ciudades donde estamos, o de mirar posibilidades de adquisiciones o fusiones de nuevas empresas. Es un poco ya más mi trabajo actualmente. ¿Y te dedicas solamente a Latinoamérica o estás abierto a cualquier país del mundo en esa búsqueda de nuevas oportunidades? EPM ha delimitado como su geografía de crecimiento América Latina. Entonces, en general, nosotros hoy tenemos como grupo empresarial presencia en 6 países de América Latina. En el caso de Acueducto Alcantarillado estamos en México, Colombia y Chile.
No, no, está claro que es la forma de hacerlo. Muy bien, muy interesante. Oye, y en organizaciones tan grandes y técnicas como EPM, la trayectoria previa normalmente suele marcar la calidad del liderazgo que se ejerce después. En ese sentido, ¿cómo valoras, Santiago, el hecho de haber pasado primero por la operación, por el trabajo directo en terreno, por haber estado en el barro, ¿no? Ujú. Antes de asumir cargos de mayor responsabilidad? ¿Crees que esa experiencia, pues eso, haber estado en el barro, es determinante para formar a un directivo sólido y de qué manera ha influido en tu estilo de liderazgo actual? En mi caso ha sido muy valioso y muy importante. Yo comencé hace ya 31 años y medio en EPM y entré en una categoría como ingeniero de operación, en la más baja de las categorías, digamos, profesionales dentro de la organización, y estaba a cargo de la operación de esa red de conducciones, de la que lleva el agua entre plantas de potabilización y tanques. Ese fue mi primer trabajo, pero fueron muchas las noches que pasé recorriendo estas tuberías, participando en programas de mantenimiento allí, en las plantas de potabilización, trabajando con los equipos de campo, con las cuadrillas de mantenimiento. Y la verdad es que eso enriquece mucho porque uno empieza a tener aprecio por la labor que realizan todos los diferentes cargos dentro de la organización, a entender por qué cuando se está programando una intervención de estas, y le dicen a uno que necesitan, qué sé yo, 3 horas para soldar una pieza, que cuando uno no tiene el sentido de realidad de las cosas, tiende a decir eso es demasiado tiempo, pero cuando uno ya ha estado ahí haciéndolo, dice, no, antes pongamos más tiempo porque esto va a quedar corto. Eso lo valoro mucho, pero también porque tuve dos efectos con esto. Primero, de alguna manera, todos en la organización me conocieron en ese rol, o muchos Claro. trabajaron conmigo en ese rol, y en la medida que yo fui ascendiendo dentro de la organización, sentía un apoyo enorme de todo ese grupo que habían sido mis compañeros de trabajo, y eso creo que es muy importante, porque finalmente, pues mientras más escala uno en una organización, menos contacto directo tiene con esa labor. Y poder uno mantener esa visual de lo que eso significa me parece para un líder muy valioso. Lo otro es que podía tener una conversación muy sincera y muy fluida con todo el mundo, porque pues casi nadie se atrevía a no decirme las cosas concretamente como eran, porque sabían que yo tenía elementos para decirle, no, venga, eso no puede ser así por esto y esto y esto, ¿cierto? Porque, Claro. como decimos nosotros, no me pueden meter el dedo a la boca, pues porque yo he hecho eso y yo sé cómo se hace y lo que me estás diciendo no puede ser, ¿cierto? Entonces, digamos que es bueno desde ese punto de vista. Ahí lo que uno tiene que mantenerse es como los pies en la tierra, muy centrado, y es tal vez una de las cosas que siempre le he pedido a Dios. Yo soy cristiano y siempre le pido que me mantenga en una frase que trato que sea un mantra para mí, y es que el que cambia es el cargo y no yo. Cada vez que haciendo en alguna posición, me recuerdo a mí mismo que estoy cambiando de cargo, pero que yo tengo que seguir siendo ese mismo que salía a recorrer las calles con las cuadrillas y a reparar tuberías. Entonces para mí es muy grato cuando puedo encontrarme en un frente de trabajo y los trabajadores me salen del frente a saludarme, a darme la bienvenida porque son mis compañeros de trabajo. Eso ha sido muy valioso para mí. Qué bueno y qué interesante y qué bueno es cuando te salen a saludar, ¿verdad? Que hay veces que la gente no lo entiende y bueno. Pues oye, me alegro muchísimo, Santiago, me alegro muchísimo. Ahora pasamos ya al cargo que ejerces en la vicepresidencia de Agua y Saneamiento. Lógicamente supone un nivel de responsabilidad y toma de decisiones especialmente elevado. ¿Qué significa para ti ocupar esta posición y cómo afrontas ese reto de manera personal y profesional? ¿Y qué implica liderar un ámbito tan estratégico dentro de la organización? Bueno, para mí es todo un honor estar en esta posición. Es un tema, eh, que uno, pues personalmente yo nunca me imaginé que llegara de pasar de ese cargo básico de ingeniero de primer nivel al cargo de mayor jerarquía en el sector de agua y saneamiento en el grupo.
Es un tema que lo llena a uno de orgullo, es un honor poder dirigir estos equipos, trabajar con ellos y trato de enfocarme muy bien en lo que tenemos que hacer porque tal vez una de las cosas que el mundo de hoy tiene es que hay demasiados elementos, hay abundancia de información, de opciones y tiende uno como a abrir demasiados frentes, a distraerse relativamente fácil y mantener centrada la atención y el esfuerzo del equipo es muy importante. Yo creo que hay dos elementos que uno debe tratar de mantener en estos equipos de trabajo. Uno, estar centrados en la misión, en lo que tenemos que hacer. Y dos, mantener una ambición por algo superior a la tarea cotidiana. Cuando las personas entran en una dinámica, o entramos, porque a uno también le pasa, como de hacerlo de todos los días, se vuelve tedioso y se vuelve, a mi juicio, hasta peligroso, porque los niveles de atención tienden a bajar porque ya se siente como dominado el tema. Pero cuando uno constantemente se está retando y retando a los equipos, creo que le da un mejor sabor al trabajo del cada día. Como que uno puede de alguna manera eh, inspirarlos para que puedan alcanzar más cosas. Una de las habilidades que uno desarrolla cuando tiene esta responsabilidad de liderar equipos de trabajo es que uno aprende a identificar qué cosas pueden ser capaces de hacer y qué no. Y a lo largo de mi vida profesional he visto personas a las que he llamado y les he hecho una reflexión personal y les he dicho y que ellos mismos ni reconocen su potencial y yo me quedo aterrado, pero ¿cómo lo veo yo y él no lo ve? Y eso nos pasa a todos. Todos tenemos como unos puntos ciegos de nosotros mismos que no somos capaces de verlos, aunque para los otros están a la vista, son absolutamente evidentes. Pero cuando uno tiene la oportunidad de incidir en otro y mostrarle esos puntos y esas personas toman el desafío de salir adelante, uno ve unas personas con unas carreras maravillosas y que pueden desplegar todo ese potencial y todas esas capacidades que uno les reconoce, ponerlas al servicio de lo que estamos haciendo. Eso es una de las tareas más satisfactorias en este ejercicio de liderar personas. Bueno, qué bueno y qué interesante. Pues ya hemos recorrido un poco tu, digamos, tu perfil. Ahora vamos a hablar, si te parece, un poco de EPM. Bueno, un poco no. Bien, vamos a hablar tranquilamente de EPM. EPM, como he comentado, es una de las instituciones, tú también lo has dicho, es una de las instituciones públicas más reconocidas del país. Desde tu perspectiva, ¿qué representa EPM para Colombia y qué papel cumple en el desarrollo social y económico del territorio? Entrando ahí directos. Bueno, contarles un poco que EPM es una empresa de servicios públicos de naturaleza pública. O sea, el único dueño de esta compañía es el distrito de Medellín. Es el dueño de la compañía. La compañía tiene un poco más de 40 empresas filiales en 6 países de América Latina. Digamos que donde tenemos más desarrollos en el sector de la energía eléctrica. EPM es el principal productor de energía eléctrica en Colombia, es el distribuidor más grande del país y también tiene distribución de energía eléctrica en varios países de Centroamérica, en Panamá, en Guatemala, El Salvador. em, y pues como lo mencioné hace un rato, en agua estamos en Chile, en México y en Colombia. Esta empresa pública tiene dos características, diría yo, que la hacen muy particular. Una es que aquí en la ciudad de Medellín y en Colombia somos multiservicios, es decir, que le prestamos a los hogares, a la industria y al comercio el paquete de todos los servicios públicos domiciliarios. Para que me entiendan bien, llega una sola factura con la cuenta de cada uno de los De servicios. todo. Entonces, no es que tengo que ir a pagar cada cosa independiente, todo llega integrado en un solo documento. Y eso lo ha hecho muy, muy particular. Hay otra empresa en Colombia que tiene un modelo similar, pero que no ha sido tan exitoso. Y lo otro es que se ha regido por un modelo de gobierno corporativo desde sus orígenes hace 70 años. Es decir, esta empresa ha mantenido un nivel de independencia en la toma de decisiones con respecto a su dueño, que es el municipio de Medellín, y esto le ha permitido
empezar en un proceso de crecimiento que fue primero entre esos 10 municipios que están en el Valle de Aburrá, luego en energía fue a todo el departamento de Antioquia y ahora es en Colombia estamos en muchos más departamentos con la distribución de energía eléctrica. Y empezó un proceso de crecimiento a nivel nacional e internacional. Entonces es una empresa hoy multilatina que ha venido creciendo, que representa para su dueño una fuente de ingresos muy importante porque nosotros le entregamos hasta el 55% de las utilidades que tiene la empresa en un año al distrito de Medellín y esos recursos se aplican en programas sociales Qué que bueno. tiene el distrito. Entonces, si uno puede visitar la ciudad de Medellín, uno puede encontrar hoy colegios públicos que no tienen nada que envidiarle a un colegio privado, con las mismas instalaciones, dotaciones, laboratorios, tecnologías, bibliotecas públicas, parques públicos, toda una cantidad de equipamiento y programas sociales que le permiten a las personas tener beneficios para sacar adelante sus familias, para organizar sus hogares, para que los hijos estudien. Todo esto lo financia el distrito con los aportes que le da EPM, que pueden ser fácilmente el 20% del presupuesto del que dispone el Qué bueno. distrito, pues el municipio. El año pasado los dividendos que entregamos fueron del orden de 500 millones de dólares, que es una cifra muy importante, y eso apalanca entonces una ciudad que viene cerrando brechas en su desarrollo social, porque tenemos todavía pues un importante reto en ese sentido, pero que en la medida que se van generando estos programas y ahí es la forma de apalancar estos recursos, yo creo que tiene un beneficio mayor. Entonces tenemos un doble beneficio, como decimos nosotros aquí en la ciudad. Primero, prestamos servicios de excelente calidad que nada tienen que envidiar a ninguna ciudad del país o del mundo en todos los campos que estamos. Y segundo, entregamos unos dividendos, que aquí se llaman transferencias en este caso, a nuestro dueño para apalancar todo ese desarrollo social que ellos están motivando en la ciudad. No en vano nuestra ciudad tiene hoy una historia que contar muy bonita, porque pasamos de épocas muy difíciles, muy violentas, con problemas sociales y económicos muy graves, a ser un modelo de desarrollo en lo social y en lo económico, que es caso de estudio para muchas otras ciudades de América Latina y del mundo. Y todo esto viene apalancado en un trabajo que se hacen entre las universidades, el empresariado de la ciudad, el Estado mismo, para poder seguir haciendo crecer a nuestra sociedad. Qué bueno. Oye, y un par de dudas me surgen. ¿Sigue estando a día de hoy, el municipio, la ciudad, sigue estando dentro de los órganos de decisión o es algo más simbólico? No, hoy el presidente de la Junta Directiva de PM es el alcalde de la ciudad de Medellín. El presidente de la Junta Directiva. Nada, Es que casi nada. Y, Muy y- bien, muy y eso bien. siempre será un reto, porque digamos que eso es lo común que pasa en muchas empresas de acueducto alcantarillado en el mundo, pero yo creo que la gran diferencia aquí es que esta empresa entrega unos recursos muy importantes para que ese distrito pueda, o esa ciudad pueda desarrollar los programas. Muchas veces es como al contrario, es la ciudad la que le tiene que aportar recursos a la empresa para que pueda prestar el servicio. Aquí no, aquí somos proveedores de recursos para apalancar el desarrollo de la ciudad. Bueno, qué bueno y qué interesante y cómo me gusta esto, porque al final, si el agua tiene algo es que, pues eso, que es social, que tiene que llegar a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además le añadís ese punto de carácter social y de compartir y eso ya lo redondea. Oye, ¿y el agua de Medellín se puede beber? ¿El agua de la llave que llaman en Chile o...? Directamente, aquí la tengo. Oye, pues brindamos, aquí en Eh, Zaragoza también se puede beber. de acuerdo. Salud. Sí, aquí es una de las grandes, digamos, ventajas que se puede tener. Uno tiende a minimizar este tipo de cosas porque las ve como comunes. A quien ya la tiene se le vuelve como un Claro, paisaje, pero exactamente. quien no lo puede hacer le parece increíble. Y Sí, sí. uno aquí muchas veces, como les decía hace un rato, tenemos ahora
muchos visitantes, turistas que quieren venir a Medellín. Todo este tema de los nómadas digitales nos tienen No, copada toda la ciudad, en fin. Y uno los distingue inmediatamente porque en el supermercado llevan botellas de agua por montones y difícilmente alguien de la ciudad va a comprar agua en botellas para beber. Lo hará cuando está por fuera en algún sitio público, pero el agua aquí es completamente tranquila, segura para consumir directamente de la llave y en eso hacemos un gran trabajo. Pues creemos que es tal vez la responsabilidad más grande que tiene una empresa de acueducto es cuidar la salud de las personas, porque como digo yo aquí con mis compañeros de los otros servicios públicos, este es el único servicio público que uno se lo toma. Los demás los usa, pero este se lo toma. Lo tengo dentro de mí. exacto, 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 exacto. Muy, Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues mira, me alegro que se sepa que en Medellín el agua también se bebe de la llave directamente. Así que, venga, pues oye, esto y la operación de PM abarca servicios esenciales, como has comentado, para millones de personas. ¿Cuáles dirías que son los pilares que sostienen el modelo de gestión de PM dentro de Colombia y que lo hace distinto frente a otras utilities de la región? Has dicho que más o menos la energía, ¿no? Pero bueno, sí. cuéntanos. Bueno, yo diría que el principal elemento es como ser muy juiciosos, muy rigurosos al momento de tomar decisiones. Nosotros hemos sido juiciosos en que las decisiones tienen que tener un sustento técnico fuerte, porque si no se nos podría volver una decisión más política que técnica, y siempre hemos tratado de que se privilegie lo técnico, y por eso decía que ese acuerdo de gobierno con el dueño, de, digamos, de aceptar y respetar esas decisiones muy enfocadas desde lo técnico, lo financiero y lo jurídico. Siempre está esa triada como rondando en el momento de tomas de decisiones en cualquiera de los negocios. Y la empresa hoy, pues como les contaba hace un momento, tiene la mayor producción de energía eléctrica del país y tiene distribución de energía eléctrica en pues, cerca de 9 departamentos o provincias serían en algunos países de Colombia. Eso es una distribución de energía importante, pero también estamos, como lo mencioné, en otros países de Centroamérica. Y en el caso de aguas, estamos en Chile, con Aguas de Antofagasta y otra empresa nuestra que se llama Hidrosur, y con una empresa en México que se llama Tixa, que se encarga de temas de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas. Mm. Entonces esto fue como una mirada de estrategia de entender qué estaba pasando en el mundo, cómo abordar ese futuro, qué capacidades teníamos internamente y cuáles no, y cómo adquirir esas nuevas capacidades. Entonces una de las formas fue a través de la adquisición de estas empresas, poder incorporar al grupo una visión mucho más amplia de posibilidades de lo que podemos ofrecer en el mundo del acueducto y del alcantarillado. Qué maravilla. Qué maravilla y qué interesante. Oye, yo creo que un punto importante para vosotros es la relación con las comunidades, que ha sido clave históricamente para EPM. ¿Hay alguna experiencia concreta que recuerdes, algún momento que has vivido en terreno, tú que has estado mucho en el día a día, ¿no? Y que refleje esa conexión y la importancia del servicio público con la gente? Sí, definitivamente yo diría hoy tal vez, como nunca, los temas de ingeniería no son la principal preocupación cuando uno quiere desarrollar un proyecto. Yo suelo decirle a mis equipos de trabajo, pues la ingeniería está resuelta. Ahí hay un tema que probablemente para algunas tecnologías que puedan resultar costosas en una ciudad o no, o en un entorno o no, puede ser un poco la barrera, pero casi que hay solución para muchas de las problemáticas que habitualmente enfrentamos. Tal vez hay dos elementos hoy que tienen mucho más peso al momento de uno poder materializar un proyecto para acueducto de alcantarillado y son justamente pues, los temas ambientales, que cada vez tenemos regulaciones más exigentes y una mayor conciencia de tener que hacer un desarrollo mucho más armónico con el cuidado del ambiente y el tema social, que definitivamente es determinante. Sin
visto bueno, sin esa licencia social, es muy difícil que un proyecto se pueda materializar. Experiencias tenemos muchas. Nosotros desde los años 60 del siglo pasado, y suena muy lejos, EPM Bueno, tiene un programa que se llama Habilitación Viviendas. Y fue un programa que lo que hizo fue entender que estas ciudades en América Latina se desarrollan, tienen como dos modelos de desarrollo muy asimétricos. Una parte de la ciudad que se desarrolla cumpliendo toda la normatividad de urbanismo, de licencias, de permisos, y con la cual es como la que se considera y se tiene en cuenta siempre en los planes de desarrollo porque es las zonas que están habilitadas para el crecimiento, el uso del suelo para vivienda o industrial o comercial, en fin, es un desarrollo mucho más, digamos, planificado, completo, integral. Y otro desarrollo que se da de una manera muy desarticulada por migraciones de personas que llegan a estas ciudades a asentarse donde pueden y como pueden. Y eso se vuelve un reto importante para una empresa como la nuestra. Entonces, tratando de habilitar esa ocupación del territorio y los llevando de una informalidad a una condición un poco más formal, nació un programa que se llamó o se llama Habilitación Viviendas y que busca es que en unión con los entes territoriales, los municipios, los distritos, se haga una intervención en estos sectores para dar condiciones de seguridad para las viviendas, mejoramiento de las viviendas mismas y la prestación formal de los servicios públicos. Ese programa pues, ha sido responsable de vincular miles y miles de familias a lo largo del tiempo. Ahora con los cambios regulatorios tenemos un programa actualmente que lo llamamos Unidos por el Agua y es reconocer esos dos modelos de desarrollo que tienen las ciudades, que eso convive, que no es posible desconocer uno u otro y que normalmente las empresas nos preparamos para ese primer modelo donde todo el desarrollo es articulado, planificado, está dentro de la ley y la norma y que el otro se nos vuelve un problema para manejarlo, ¿cierto? Y que empieza a tomarse el agua de manera no autorizada y a descompensar los sistemas y a bajar las presiones y a no alcanzar los caudales y se nos vuelve lo que uno dice pues una bomba de tiempo que no hay cómo manejarla. Entonces estamos a través de haber logrado con el gobierno nacional en Colombia y en eso EPM fue uno de los principales actores y promotores de que se emitiera una regulación que permitiera primero reconocer que esas personas ya están ahí, que no se van a mover de ahí y que tienen igual derecho a tener el agua potable para poder tener una buena calidad de vida y que lo mejor que podemos hacer es brindarle ese servicio en condiciones técnicas adecuadas, seguras, porque muchas veces están en zonas de alto riesgo, por ejemplo, donde conexiones artesanales que permiten escapes de agua y demás remojan el suelo agravando el riesgo de deslizamiento, por ejemplo, que nos ha ocurrido. Entonces es cómo hacemos para traerlos de esa informalidad a la formalidad. Y en esto se vuelve un reto incluso para la ingeniería misma. Nosotros hoy en la ciudad tenemos un programa que fue hace un par de años o 3 años ya premiado por el Banco Interamericano de Desarrollo por Ideas en ¿no? Acción y fue que construimos unos acueductos y unos alcantarillados aéreos, que no es otra cosa que la red de acueductos no va bajo tierra, sino que va colgando por postes similares a los de la energía con un cable de acero que sirve de guía y ahí viene el tubo y el agua desciende a cada vivienda. De esa manera no hay el riesgo de que un escape de agua ponga en riesgo el suelo y pueda provocar un deslizamiento porque inmediatamente es visible. Toda la infraestructura es visible y se puede controlar situaciones como esa. Y de igual manera sacamos el agua residual de las viviendas con tuberías que van en postes y van guiadas por un cable de acero que la sostiene. Y esa idea pues nos ha permitido llegar a territorios donde el desarrollo de vías no está completo, donde la gente vive en condiciones mucho más precarias, por decirlo de alguna manera, el acceso es difícil, pero podemos llevarle el servicio con calidad y con seguridad. Y ahí, pues lo más bonito es ver cuando uno a un barrio de estos vaya oficialmente como a inaugurar la infraestructura, digámoslo así,
porque uno ve cómo las personas del barrio reciben esto como, yo lo he dicho en algunos casos, es como que se graduaran de ciudadanos. Es como que sienten que por primera vez la ciudad los reconoce como alguien de aquí, como que les llega algo formal, ¿cierto? Porque el predio no es de él lo invadió, todos los servicios los tiene conectados irregularmente, pero cuando se le puede ofrecer que lo regularice y que tenga una condición normal, entonces se vuelven unas fiestas donde uno ve las señoras que salen con su traje más especial, maquilladas, y los niños salen con su buena pinta, como decimos Ropa de nosotros, domingo. como que fuera una fiesta para el barrio. Y yo digo, se están graduando como de ciudadanos. La sociedad los está como reconociendo como parte de nosotros. Y eso me ha parecido muy, muy bonito, muy, muy bonito. Qué bueno, qué interesante y qué buena labor. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y liderar equipos en una organización tan amplia requiere coordinación y visión, ¿no? ¿Cómo se articula internamente el trabajo entre las diferentes áreas para garantizar que los proyectos y la operación avance de forma coherente en todo el país? Bueno, eso sí es bien, bien complejo, porque Complicado, también, ¿eh? además de esto, hay que reconocer la idiosincrasia y la particularidad de cada región y de cada país. Lo que te funciona en una ciudad no te funciona en otra. Incluso hemos llegado a que lo que es legal en un país no lo es en otro. Tiene sus limitantes. Entonces, siempre tiene que estar uno preguntándose eh, por lo particular de cómo vamos a hacer que esta estrategia, que este tema se pueda abordar en cada una de las regiones dentro de Colombia y en los otros países donde tenemos presencia. Pues nada, aquí lo que hay que hacer es, como la vida, que la solución a uno es conversando, ¿no? Hay que conversar mucho, hay que interactuar mucho, hay que ser capaces de pintar ese futuro entre todos. Es como, yo lo he dicho aquí a mi equipo, es como que tenemos un lienzo nuevo para pintar y cada uno va a tomar un pincel y un color y tenemos que armar una figura que sea coherente, que no sea un collage de colores y rayas, sino que tenga un sentido claro. Entonces, sí es un reto muy grande, es un reto bastante grande, porque una de las cosas más importantes para todos los seres humanos y en cualquier contexto es la comunicación. Cuando uno siente que se está cansando de repetir un tema, muchas veces el otro está empezando a entenderlo. Entonces es muy importante uno estar todo el tiempo teniendo el feedback de si estamos en lo mismo, ¿cierto? Porque yo a mi equipo le decía, mire, uno puede decir, vamos para allá, pero cada uno arranca por caminos distintos y los esfuerzos y los tiempos van a ser distintos. En esto tenemos que ser muy precisos para asegurarnos que el paso que vamos a dar estamos todos seguros de que es ese, en esa dirección y con esa intensidad. Y demanda un gran esfuerzo para todos, un gran esfuerzo, pero ahí es mantener uno la escucha muy activa, hay que escuchar mucho a los equipos. Ellos tienen las realidades más cercanas que nosotros, que estamos, digamos, más, cada vez menos en campo y más en oficina, las realidades las tienen ellos y en ese sentido uno tiene que tener mucha escucha y la capacidad yo diría que la humildad de dejarse enseñar, de dejar que cada uno aporte lo que tiene que aportar y ser muy consciente que uno no se las sabe todas. Uno puede tener mucha información, mucha experiencia, pero necesita de esos equipos para darle contexto y realidad cuando se van a tomar decisiones importantes, porque ellos tienen un conocimiento que aporta y orienta muy bien la decisión y cuando uno no los tiene en cuenta, normalmente le cuesta más llegar al resultado. Nada que decir, ¿eh? Está todo, todo, todo impecable lo que estás diciendo con razón, además. Y muchas veces esa gente lo que quiere es que se le escuche, ¿no? Que dar su opinión, porque al final todo el mundo tiene buenas ideas, así que yo creo que eso es interesante. Pues muy bien. Oye, has hablado de un poco de la presencia de PM en el mundo, ¿no? En la América Latina, fundamentalmente, ¿Sí? exclusivamente, vamos. Cuéntanos un poco qué presencia tiene PM y qué peculiaridades tienen los países y incluso has llegado a comentar, ¿no? Que lo que es legal en un sitio en otro puede no serlo, ¿no?
alguna anécdota o alguna Ajá. experiencia que os haya pasado y que digas, es que no me lo hubiera creído ni en 1 millón de años. Esas. Sí, hay normatividades, por ejemplo, en los temas de legislación laboral que tiene particularidades en cada país. Entonces, pues nosotros en el modelo que vivimos, que sacamos políticas de grupo, pues funcionan muy bien en Colombia, pero cuando la contrastas contra Chile o contra México, por ejemplo, que me corresponde a mí en el caso, se encuentran cosas como que esto aquí no se puede hacer porque la ley dice esto y esto, ¿cierto? Y en otro, entonces aquí no puedo aplicarla así y tenemos que adaptarla. Y México en particular, que son pues una sociedad de estados, es una locura porque cada estado tiene su regulación y tiene, entonces ni siquiera de un Distinto. estado a otro es lo mismo. Tiene uno que tener claridad de qué se puede y qué está habilitado en cada uno de esos estados en México para no tener problemas, porque pues si uno cree que todo se resuelve con una única fórmula, pues se va a chocar contra realidades que le hacen retroceder y bueno, evitarse sobre todo problemas es lo que uno tiene que hacer. Está claro, está claro. Oye, y todo eso, ¿has detectado que todo eso, todas esas peculiaridades de todos estos países, digamos, donde estáis trabajando, donde tenéis presencia, os enriquecen, incluso las estáis llevando o importando a Colombia? Lo mismo que vosotros lleváis cosas de Colombia a Chile o a México, de México o de Chile os traéis alguna cosa. Por supuesto, esta variedad de operar en Colombia en varias regiones y en otros países es un laboratorio espectacular para uno aprender. Eh, por cosas del destino, nosotros hemos tenido la operación en una ciudad que entregamos hace poco aquí, que es Quibdó, en el Chocó, en el Pacífico colombiano, que es uno de los sitios donde más llueve en el mundo. Y estamos en el desierto de Atacama, en Antofagasta, que es el desierto más árido del mundo. Mundo, sí. Y eso solo te da una idea de los retos que se afrontan desde donde no cae agua nunca hasta donde no deja de llover nunca, ¿cierto? Es impresionante todo lo que se aprende y nosotros tenemos unas reuniones permanentes entre los equipos de gerentes y los equipos técnicos para compartir prácticas y experiencias. Entonces, hay un ejemplo de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a empezar justo ahora en el mes de febrero, vamos a tener a finales de este mes un encuentro para actualizarnos de lo que estamos haciendo en el control de pérdidas de agua en las diferentes Ah, empresas del bueno. grupo. Entonces, así como por contar algo de lo que estoy hablando, EPM aquí en Medellín hizo una práctica piloto de búsqueda de fugas con satélite para una Con región de satélite. la ciudad. Entonces se va a llevar esa técnica, qué resultados tuvo, qué eficiencias. Y Antofagasta, Aguas de Antofagasta en Chile, hizo una búsqueda de fugas inyectando gas helio en la red de distribución. Eso Mm. tuvo otros resultados. Entonces, poder sentar a los equipos de todas las empresas a compartir lo que cada uno está haciendo. Unos están haciendo con correladores, otros están haciendo con geófonos, otros su principal problema son barrios de invasión o favelas o campamentos que tienen un nombre distinto en cada país. Entonces, cómo están abordando el tema en esos sectores y demás. Y de ahí lo que esperamos que salga es como un compendio de buenas prácticas que se pueden llevar de un país a otro. Recuerdo hace poco en una visita en Antofagasta, los ingenieros se diseñaron un equipo que lo llamaron atrapatrapos, un nombre bien particular, para capturar tejidos o hilazas o sí, fibra que iba en el agua residual y que cuando se mete a las máquinas para los rodamientos de centrífugas, bombas, echa todo a perder. Pues estos atrapatrapos que ellos se diseñaron y que funcionaron muy bien, ya los tienen todas las empresas del grupo instalados en sus plantas porque mostró ser una práctica bien eficiente para evitarse un montón de costos de mantenimiento en equipos rotativos. Entonces, la oportunidad de poder sentarnos a conversar, compartir lo que estamos haciendo, hacer evaluaciones un poco más profundas, que es un poco más de lo que uno puede ver en un seminario o en un congreso sobre los temas, que las presentaciones son pues un poco magistrales y muy demostrativas, pero aquí nos vamos con libros abiertos a ver y esto cuánto costó y cuánto rentó y bueno, a poder identificar ese portafolio
y seguramente va a empezar a nutrir de una manera distinta todo el desarrollo de nuestros programas de control de pérdidas en todas las empresas del grupo. Y así, tenemos programado este año 4 temas para abordar con los equipos técnicos, como para actualizarnos en cómo estamos en las cosas. Porque mira, Daniel, hoy esta empresa, nosotros tenemos capacidad de potabilizar agua de pequeños ríos, como aquí Aguas Frías, que se captan, es una quebradita que trae 30 litros por segundo, es un pequeño riachuelo, o podemos captar agua del río Magdalena, que es un río que puede llevar 1.600, 1.800 metros cúbicos por segundo, Por segundo. o de lagos, como hacemos aquí en los embalses, que son lagos artificiales, o de pozos profundos, como lo hacemos en Urabá, o desalación de agua de mar en Antofagasta. Entonces, como grupo, podríamos decir que tenemos un abanico de opciones de potabilizar agua de muchas calidades, de muchas condiciones, y ahí hay un gran conocimiento técnico, que lograr uno decantarlo y ponerlo al servicio de todos, pues nos da una potencia como grupo impresionante y nos ayudamos entre todos a solucionar las situaciones que tenemos que afrontar en lo cotidiano, porque lo que fue un problema para una empresa hace 2 años es la novedad en otra hoy. Y resulta que ya uno de los de la casa pues lo solucionó y eso es valiosísimo. Incluso contarnos lo que no sale bien es muy valioso. Saber por dónde no es la salida vale mucho más. Está claro. Está claro. Y lo que dices tú, es casi más valioso que se explique algo que no ha salido bien para que no se repita o para que todo el mundo sepa de qué va la cosa y que luego se adapte de otra manera que contar siempre lo bonito y lo bueno. Así es, así es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, y cuéntanos si así, me da igual que sea donde sea, ¿eh? En el fuera de Colombia, en alguno de los distritos que tenéis, algún ejemplo concreto de algún proyecto o iniciativa que haya sido especialmente significativa para el grupo por su complejidad, su impacto, por la lección que os dejó, de esos que dices, estos son los que explicamos en las reuniones, alguno que Sí. sea especialmente interesante. Pues ahí voy a tratar de contarte un par de cosas que han sido muy, muy valiosas para Venga. nosotros. Mira, ahora el tema de la economía circular es uno de los temas de primer nivel de discusión de todos, tratando de promover este tipo de desarrollos de economía circular que permitan reusar subproductos de un proceso en otro. Ajá. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para pasar de la teoría a la práctica, del PowerPoint a hechos concretos. Entonces te voy a contar, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en Medellín con el tratamiento de las aguas residuales. Pues obviamente, digamos, el objetivo principal es depurar el agua y descargarla al río Medellín, que es la fuente principal que atraviesa la ciudad, todas las 10 ciudades en el valle de sur a norte. Con esto lo que buscamos es mejorar la calidad del agua, que el río pueda ser otra vez un río vivo que permita sostener la vida. Y eso, digamos, que es como lo natural, ya lo hemos logrado. Hoy el río Medellín tiene por encima de 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto y eso ha permitido que aparezcan plantas, peces, nutrias nuevamente en la corriente de agua. No en la ciudad porque aquí está canalizado y pasa muy rápido, entonces no permite que las plantas puedan afianzarse, pero en la parte ya más al norte, donde ya no está canalizado y vuelve a tener curvas y meandros, tenemos evidencia de toda esta recuperación Qué bueno. de la biótica, pues de toda la vida, plantas y animales, que es la razón principal. Pero ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, con el biogás que se genera en la depuración de las aguas residuales? Digamos que comenzamos con producir energía eléctrica, que es como lo más inmediato, quemarlo, ese metano, evitar que salga toda esa carga contaminante al ambiente y descargar CO2 y aprovecharlo para producir energía eléctrica. Sin embargo, estamos avanzando y en una de nuestras plantas estamos haciendo un upgrade de ese gas, lo estamos secando, lo estamos limpiando y lo estamos inyectando a la red de distribución de gas de la ciudad. Es decir, hoy más o menos 60.000 hogares de Medellín se abastecen de gas a través de la producción de la planta de tratamiento de San Fernando, Qué bueno, de biogás, de qué bueno. biogás. Entonces es como economía circular en vivo, ¿cierto? En Aguas Claras, que es otra planta que tenemos más hacia el norte, tenemos hoy un piloto de producción de hidrógeno verde
con Anda. ese biogás y estamos trabajando en mirar la posibilidad de producir combustible sostenible para aviones, el SAF, a partir del subproducto del tratamiento de las aguas residuales y de los lodos, esa biomasa que termina siendo un lodo, el biosólido que en el proceso de depuración se inactiva, entonces lo estamos usando, hoy lo usamos como abono, estamos empezando a producir un abono con un compostaje adicional que se realiza para este producto, pero lo tenemos previsto que lo podamos usar para producir combustible para avión, sostenible para avión. Entonces, es como encadenamos esto en otros productos, en otras cadenas económicas, productivas, lo que estamos obteniendo. Algo parecido hacemos en México. En México tenemos en varias ciudades aprovechamiento del agua residual tratada. Entonces, en una ciudad lo destinamos a una industria papelera para producir cuadernos. En otra ciudad, el agua residual tratada está haciendo la refrigeración de una planta térmica de la Comisión Federal de Energía de México. Y en otra, con procesos de ultrafiltración y ósmosis inversa, estamos llevando el agua residual tratada a una refinería de Pemex para el proceso de refinación. Entonces, es como poner en marcha todas estas iniciativas de economía circular y eso da mucha satisfacción. Y otro que ha sido muy importante que hemos venido desarrollando en los últimos 4 o 5 años es un programa enmarcado en una estrategia de seguridad hídrica para el Valle de Ajá. Aburrá que nos ha llevado a modernizar y optimizar y ampliar la capacidad de nuestro sistema para para asegurarle a la ciudad que va a tener agua durante 50 años más a futuro. Entonces, eso nos ha obligado a hacer tareas que no son cotidianas, como por ejemplo inspeccionar los túneles que traen el agua de los embalses a la ciudad. Eso lo hemos hecho con equipos de robótica que Ah, ingresan a los túneles, hacen mediciones, nos muestran cómo están y acabamos hace un poco más de un año de cambiar las rejas de captación de una torre con un equipo de buzos que tuvieron que trabajar en condiciones muy extremas porque pues quienes saben un poco de estas técnicas de buceo saben que bucear en altura es muy complicado. Y estábamos hablando de un embalse que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar y cambiamos todas las compuertas, las rejas de este embalse en una tarea que fue bien importante. Entonces, digamos que estamos renovando toda esta infraestructura que ya está cumpliendo 50, 60 años para que pueda operar otros 50 años más a futuro y le garantice ese suministro de agua a la ciudad. Esos son temas como de los que estamos tratando. Otro que no sé si lo comentaste con Carlos Méndez justamente, lo que hemos logrado para la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Tocopilla que pueden tener abastecimiento dual de agua de cordillera o de agua de mar, que en medio de lo que estamos viviendo en el mundo, que una ciudad pueda tener dos fuentes de abastecimiento para el 100% de su población, es un privilegio que muy pocas pueden tener y allí ya hemos avanzado en esa línea. Y yo creo que son muchos más los retos que vienen, pero pues contando de lo que hemos podido lograr, esas cosas son de las que nos llenan de mucha satisfacción. qué bueno y qué interesante. Y efectivamente lo comentamos con Carlos, pero oye, y si todo eso es lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho, digamos un poco lo que tenéis ahora mismo entre las cosas, digamos, de marcas que ya tenéis conseguidas, ¿qué horizonte ves para EPM en los próximos años? ¿Cuál es el futuro que ves para esta empresa pública y que marcará, digamos, la evolución del grupo en términos de modernización, sostenibilidad y prestación? Haz un ejercicio así como de visión de futuro. Bueno, yo diría que a 20.000 pies de altura, sin entrar en mucha profundización, hay unos retos muy importantes, hay unos elementos que yo diría son comunes para todos los que trabajamos en este sector. Es innegable que cada vez va a ser más difícil tener acceso al agua, eh, por múltiples razones. Cada vez poder llegar a las fuentes de agua va a ser más complejo, más costoso, es prácticamente inevitable. Y eso ya es un gran desafío. Eso nos está pasando a nosotros también en Colombia. En el caso particular nuestro y que compartimos con muchas ciudades de América Latina,
es una serie de migraciones de población que llega a sentarse en las márgenes de las ciudades, en aquella zona periférica o al interior donde no se supone que deberían estar, son otro reto muy importante y por diversas razones, por temas políticos, por temas de seguridad, sociales o económicos. En los últimos años estas migraciones se han venido intensificando. Eso se vuelve un reto muy, muy importante. Y en Colombia en particular, estamos a puertas de un nuevo marco regulatorio que va a fijar la política de cómo calcular las tarifas que deben pagar los usuarios, porque todo este servicio proviene de la tarifa que paga el usuario. Aquí no hay Claro. recursos de nadie más, por lo menos no en el caso de PM, hay otras regiones del país donde sí el gobierno nacional puede hacer algunos aportes, pero no, no es el caso nuestro, pero que sí entonces podría comprometer un poco la parte financiera de las empresas. Y es una gran preocupación, porque es un sector que no es un sector de los de más grandes márgenes en utilidades, en generación de ingresos y demás, pero cuyo servicio es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y cuando en las regulaciones se le dan incentivos para la inversión en este sector, lo que se espera es que más interesados vengan en poner recursos para desarrollar la infraestructura. Pero cuando no es así, lo que va a pasar es lo contrario, que quienes querían hacerlo se van a ir a buscar otro país que ofrezca mejores garantías. Con lo cual el Estado lo que termina haciendo es echarse encima una responsabilidad y una carga por la prestación del servicio que no tiene recursos para sacar adelante. Y digamos que estamos hoy frente a una situación bien compleja en nuestro país. En el caso de Chile, nosotros creemos que tiene una estabilidad muy importante. Chile es un país para nosotros muy atractivo. Ahora mismo estamos revisando un proyecto bien interesante de reuso de agua residual para zonas industriales. Ya tenemos un proyecto en este sentido operando en la ciudad de Calama con nuestra empresa Ujú. Hidrosur, pues es un trabajo que hicimos conjuntamente con ADASA y estamos en un proyecto similar para la ciudad de Antofagasta en estos momentos. Entonces, allí hay una condición muy distinta, hay un mercado mucho más desarrollado, una regulación más estable, más garantías para quien invierte del exterior, como es el caso nuestro en Chile. Y en México, donde estamos nosotros, pues eh, hay mucha inestabilidad ahora, hay mucho movimiento y el tema de los cambios de Estado nos preocupa bastante porque da la sensación de mucha inestabilidad. En América Latina hay una gran inversión, hay países que están avanzando de una manera importante y nosotros, pues lo que estamos viendo ahora es que estamos entrando en un periodo como de estabilización, de esperar que se definan las regulaciones, porque tenemos la operación de 25 ciudades aquí en Colombia, no es menor. No, Entonces, no. los impactos que podrían llegar de una regulación, pues habrá que evaluarlos a profundidad y mirar qué decisiones tomar, pero por lo pronto diversificar un poco los servicios que puede prestar una empresa como EPM. Es decir, aquí hay un potencial de abordar otras fuentes de servicios que no sea solo el servicio público de acueducto y alcantarillado. Y ya con algunas de nuestras empresas filiales hemos empezado a habilitarlas desde el objeto social que tienen esas compañías para que puedan abordar otros frentes de trabajo y tal vez ese crecimiento va a llegar no tanto desde EPM, aquí la casa matriz, sino desde estas empresas filiales un poco más adelante. Qué bueno. Increíble. Perdón. Me parece súper interesante. Oye, Santiago, y desde tu experiencia, ¿cómo describirías, dejando ya un poco de lado EPM, ¿no? Y entrando un poco más en el sector del agua en Colombia, ¿cómo lo describirías este sector y cuáles son los, en general, no, no solo en Medellín, sino un poco más en general, cuáles son los desafíos estructurales más relevantes y qué elementos del contexto nacional condicionan la gestión del recurso y de los servicios de acueducto y saneamiento? Bueno, yo diría que nosotros en Colombia tenemos todavía una brecha muy grande por cerrar en lo que tiene que ver con el servicio, por ejemplo, de la comunidad rural.
ahí las coberturas son muy bajas, el servicio no es de buena calidad y también tenemos algunas ciudades importantes que tienen deficiencias en servicios que son supremamente básicos. Eh, yo creo que ese es un reto muy grande y los otros retos que nos están, digamos, complejizando un poco más encontrar las soluciones son, pues, el tema de los eventos extremos climáticos, las temporadas. Hoy estamos viviendo una temporada de fuertes lluvias en todo el país que deja inundaciones por todas partes y digamos, lamentablemente tragedias que tienen que ser atendidas de manera urgente. Pero llegará también el periodo de una intensa sequía donde se quedan sin agua las ciudades y los campos. Prepararnos para eso, que ya no es que si va viene o no viene, es cómo estoy preparado para afrontarlo, es un desafío muy grande. Y en ese orden de ideas, pues creo que es uno de los elementos importantes. Y lo otro es cómo financiar todo esto, de dónde sacar recursos para financiar este sector, porque la verdad es que no es el sector más atractivo para los inversionistas internacionales. Aquí hay presencia de las grandes empresas mundiales, pero el mercado es muy cerrado y entrar a prestar el servicio en una ciudad tiene, tiene de por medio decisiones políticas que casi nunca se pueden materializar, porque a un alcalde, digamos, vender la empresa de agua es una de las cosas que la comunidad siempre le estará recriminando, o por lo menos sus opositores políticos siempre le recriminarán, a pesar de que pueda ser la mejor salida. Nosotros hemos tenido ya varias empresas que hemos comprado y hemos absorbido desde PM y al final del día ha sido lo mejor para la ciudadanía, para la empresa, para todos, pero son temas que solo el tiempo permiten demostrarlo con hechos materiales. El momento de la decisión es como muy complejo y muy difícil. Entonces yo creo que mientras se tenga esa condición de ser un servicio tan local, pues van a seguir existiendo otros drivers que van a condicionar ese tipo de decisiones. Y como mencioné hace un momento, pues la expectativa que tenemos hasta ahora de lo que hemos conocido de ese nuevo marco regulatorio que está por salir a la luz pública, ya oficialmente aprobado, seguramente va a introducir unos cambios bastante fuertes que va a poner en aprietos a la gran mayoría de las empresas del país. Y el temor que tenemos todos es que se produzca una desbandada de quienes han entrado a prestar servicios porque ya las condiciones se van a modificar de tal manera que la sostenibilidad se pueda ver comprometida, la sostenibilidad financiera, y detrás de esto vendría pues la prestación del servicio y la calidad del servicio. Ahí yo creo que el país está jugando mucho en este año con esa decisión. Bueno, pues estaremos atentos a ver a ver cómo va evolucionando. Pues Santiago, en principio hemos revisado ya tu carrera profesional, hemos revisado PM, hemos hablado de Colombia, de Medellín. ¿Crees que ha podido quedar algo pendiente por comentar? Si es así, el micrófono es tuyo. Pues yo creo, Daniel, que un mensaje para los que nos van a ver en todas partes del mundo, hay elementos comunes que tenemos todos, los retos, los desafíos que nos está imponiendo la realidad actual. Yo creo que los compartimos. Nosotros eh, tenemos que afrontar una demanda creciente, si bien el crecimiento de la población del mundo se ha venido atenuando y las expectativas que teníamos de futuro no son tan alarmantes como antes. En todas partes sigue creciendo la demanda de agua, sigue creciendo. Lo que pasa es que a menos rata, pero sigue creciendo. Y eso solo hecho ya es un gran desafío. Otro que compartimos con todos es el envejecimiento de la infraestructura. Yo creo que en Europa y Estados Unidos hay estudios muy estructurados y profundos que dan cuenta de los dineros que se requieren para actualizar en la inversión y actualizar esta infraestructura, que no son menores, son importantes. Otro reto que creo que compartimos todos es que este sector cada vez es menos atractivo para los jóvenes. Las personas jóvenes pues quieren tener otras opciones de vida, pero las sociedades vamos a seguir necesitando personas y profesionales que se dediquen a mantener vivos y activos todos estos sistemas.
el tema del cambio climático que innegablemente nos golpea a todos. Creo que lo que hemos visto en los últimos 10 años en todas partes del mundo, porque no hay lugar que no tenga su anécdota para contar de situaciones extremas, se vuelven un condicionante muy importante para este sector. Y por supuesto, lo que mencioné al comienzo, valorar el recurso, valorar el agua. Yo creo que el desarrollo de la sociedad, de la humanidad, nos lleva a que esto que es tan básico se quede como perdido y se dé por hecho, como por sentado que va a estar allí. Qué bueno que no tengamos que vivir una experiencia de no tenerlo para darnos cuenta de lo valioso que es. Es muy importante que trabajemos en dejar conocer a todos lo valioso que es tenerlo, el esfuerzo que hay para llevarlo hasta el lugar de trabajo, de estudio, de vivienda de cada uno, y, y lo que han tenido que afrontar muchas ciudades en el mundo, que es no contar con este recurso, lo que ha significado para ellos en calidad de vida, en la vida misma, ¿sí? Es muy importante volver a posicionar el valor del agua en nuestras sociedades, que sea un elemento de los direccionadores realmente de los modelos de desarrollo. Y no en vano, pues acaban las Naciones Unidas de publicar el informe del quiebre del agua a nivel mundial. Es un elemento clave que hay que cuidar, porque en el futuro no lejano, tal vez mucho más cercano de lo que estamos viendo, de alguna manera todos nos vamos a ver impactados por la situación de las condiciones extremas con respecto al agua. Sin duda alguna. Y además, eh, no hacen, quiero decir, los que pasáis por aquí no hacéis más que decirlo. Han llegado incluso a decir que la próxima guerra será por el agua. Bueno, vamos a ver, espero que no, a ver si hay Ojalá que suerte no. y nos la saltamos, ¿vale? Esa, pero se oye y bueno, pues mira. Pues muy bien. Luego te preguntaré, ahora cuando al final, la última de las preguntas, que le des un consejo a los jóvenes estos que están diciendo que cada vez están más recelosos de entrar en este sector. A ver, ¿qué les puedes decir? Pero te lo pregunto luego. Ahora, antes de pasar a la pregunta de nuestra copresentadora, esa inteligencia artificial que ya conoces bien y que aún conocerás mejor ahora cuando te la presente, pero primero me gustaría pedirte si puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida que a lo largo de tu carrera te haya dejado una marca, ¿no? Y luego también el hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario. Nos encantan los hábitos de los invitados. Bueno, una anécdota que me marcó mucho a mí personalmente fue en la ciudad de Quibdó, en Chocó. Ajá. Nosotros entramos a operar allí por un convenio con el gobierno nacional porque la ciudad tenía un atraso impresionante. Para que se formen una idea, la ciudad recibía 1 hora de agua, el agua por 1 hora cada 3 días. Cada 3 días, 1 hora de servicio. Wow, madre mía. Eh, y nosotros empezamos a trabajar para mejorar el servicio, y en un trabajo que hicimos de escritorio, porque realmente fue de escritorio, vinieron los ingenieros de esa ciudad, nos sentamos aquí con ellos en mi oficina todo un día a mirar la problemática, a planear qué hacer, y les dimos instrucciones, vea, haga esto, esto. Y 2 meses después que fuimos allá a la ciudad de Quibdó, nos dijeron, queremos invitarlos a que vean el resultado de lo que ustedes nos dijeron que hiciéramos, cómo se ve. Y fuimos a un barrio allí que se llama Niño Jesús, y en ese barrio, solo en ese barrio, habían logrado tener agua 24 horas al día, continua. Todos los días, todas las horas del día. Y yo pasaba caminando por el barrio y salió una señora, una anciana, y a preguntarnos que qué estábamos haciendo. Entonces yo le dije, venimos a revisar cómo está el agua. ¿Usted cómo tiene el servicio de agua en la casa? Y la señora me dice, vea, esta casa fue de mis abuelos, fue de mis papás y ahora es mi casa. Y por primera vez en 80 y pico de años que tenía la señora, pude tomar una ducha en el segundo piso. Eso para mí fue la mayor condecoración que me pudieron haber dado en la vida, el mejor reconocimiento, porque
me vine súper feliz porque dije, mire qué tan chévere lo que uno sabe, cómo le sirve a la gente, cómo le cambia la vida a las personas. Esa señora me dijo que en 80, más de 80 años que ella tenía, nunca había podido bañarse en la ducha, siempre tenía que tirarse agua para poderse bañar y que ahora se podía bañar en la ducha y en el segundo piso de la casa. Qué Y eso bueno. para nosotros es paisaje, pero para esa comunidad cambió su vida. Eso es de las cosas más que me han marcado más en toda esta profesión que tengo, en todos estos años dedicados a este sector. Bueno, Y el muy bien. hábito tal vez es no conformarse. Yo todos los días estoy pensando qué más se puede hacer y cómo se puede hacer mejor. O sea, nunca creer que llegué, nunca pensar que terminé, nunca pensar que es suficiente. Es eh, qué puede ser, qué se puede mejorar y dónde más podemos llegar. Y eso es lo que decía ahora, si uno al equipo de trabajo le da ese espíritu de que podemos hacer más o lo podemos hacer mejor, el trabajo se vuelve mucho más interesante para todos, porque no es solo hacer lo cotidiano, lo de todos los días, sino esa posibilidad de crecer desde lo profesional y desde lo humano cada día un poco más. Qué bueno el hábito, pero la anécdota ha sido digamos, de plus, ¿eh? Ha sido un plus. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido bonus extra que nos has contado. Pues gracias y ahora sí, que ahora ya sí que sí. Ya sabes que aquí tenemos una copresentadora, que no estoy solo yo, no está este locutor solo, sino que hay una copresentadora que se encarga de estar escuchándonos todo el tiempo. Y bueno, busca que no haya ninguna inconsistencia, que esté todo en orden y que tanto tú como yo hayamos estado a la altura. Entonces siempre, pues saca alguna apostilla que hacerá a nuestra conversación. Y entonces, bueno, yo ahora le dejo el micrófono y el asiento y es ella un poco la que gobierna esta pregunta en este momento. Así que a ver cómo sale. Hola, don Santiago. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. He seguido con muchísima atención toda la conversación que ha mantenido con Daniel y me ha resultado especialmente interesante escucharle hablar de liderazgo, de territorio y de gestión desde una visión tan completa y con tanto recorrido profesional. Después de escucharle, me gustaría plantearle una pregunta que todavía no ha aparecido en la entrevista y que conecta su trayectoria técnica, su experiencia internacional y su responsabilidad actual. Si le parece bien, aquí va mi pregunta. Don Santiago, después de más de 3 décadas tomando decisiones técnicas y estratégicas, ¿qué criterio personal utiliza hoy para saber si una decisión compleja es la correcta cuando no existen respuestas evidentes ni soluciones perfectas? ¿Y cómo gestiona esa responsabilidad cuando sabe que el impacto va mucho más allá de la propia organización? Muchas gracias por su atención. Estoy deseando escuchar su respuesta. Bueno, Laura me deja un poco en aprietos, pero bueno. Sí. Estamos deseando escuchar tu respuesta, Santiago. Bueno, yo creo que en esto hay una cosa muy importante y es nutrirse mucho de los equipos de trabajo, que lo mencioné ahora. Cuando hay que tomar decisiones, uno eh, tiene que escuchar muchas versiones, tiene que analizar mucha información, tiene que mirar diferentes perspectivas y evaluar las consecuencias de una decisión. Yo creo que eso es muy importante. Cuando uno es capaz de proyectar esas consecuencias y darse cuenta de cómo viviría uno en esas consecuencias, porque yo siempre creo que uno está viviendo en las consecuencias de las decisiones que tomó. Está en la casa que vive hoy porque tomó la decisión de vivir en esa casa, en el trabajo de hoy porque tomó la decisión de ese trabajo, y en fin, ¿cierto? Lo mismo pasa en las decisiones empresariales. ¿Qué ayuda mucho? Yo creo que la experiencia es muy importante. Tal vez es lo que le permite a uno con más confianza lanzar una decisión, tomar un camino, siempre ser muy consciente de que el trabajo es de equipo, no es de personas. Aquí no hay una, un- una persona que pueda, digamos, sabérselas todas. Es un trabajo muy de equipo, pero la responsabilidad sí es del líder. Uno no puede decir que esto salió mal por el equipo.
La decisión, puede que uno se nutra con todo el equipo, pero uno tiene que asumir las consecuencias de esa decisión, porque si uno está en una condición distinta, el equipo no lo vuelve a respaldar. Uno necesita el equipo para poder sacar adelante las cosas y es muy importante que el equipo sepa que cuenta con uno. Y en la medida de lo posible, cuando sale bien, que pase el equipo al frente y cuando sale mal, que el equipo no se vea, que la cabeza que salga sea la del líder. Creo que es una de las cosas que más fortalece un equipo de trabajo, que se sienta apoyado. Yo tuve una decisión una vez aquí en la empresa que fue muy compleja por un error matemático de una aproximación de un cálculo y había que volver a una junta directiva a decir que nos habíamos equivocado en un centavo, porque el sistema en un lado lo sumó hacia arriba y en otro lo restó, pero eso multiplicado por todo el volumen de agua que se producía eran miles de millones de pesos. Y recuerdo que mi jefe comercial dijo, mi equipo se equivocó, yo voy. Le dije, no señora, se equivocó el mío y el que voy soy yo. Usted no va. Yo asumo las consecuencias de lo que haya que asumir. Y yo fui al que estuve en la junta diciendo, mire, pasó esto y tenemos que hacer esta corrección y estas son las consecuencias. Afortunadamente, pues, ante la transparencia y la claridad del tema nadie le objetó, pero había mucho temor de todo el mundo de afrontar eso. Yo creo que es muy importante eso. Y ahí lo que más ayuda es definitivamente la experiencia, lo que uno ha vivido, lo que le ha tocado afrontar aquí o que hay, como lo mencioné, he estudiado de lo que le ha pasado a otras empresas, colegas, para aprender de lo que ellos han vivido y tratar de estar mejor preparado para que si una situación similar se nos presenta a nosotros. Qué profunda. Santiago, me ha encantado y hay que dar, cuando hay que dar la cara hay que darla y no hay otra. El que se esconde detrás de los otros, pero cuando hay que dar, cuando regalan, digamos, los elogios, se pone delante, no, no. Hay que estar para todo y cuando hay que estar, hay que estar. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo me he quedado muy satisfecho, así que ya te digo yo que nuestra inteligencia artificial también se habrá quedado muy, muy satisfecho. Muchas gracias, Daniel, por la oportunidad de estar Ah, aquí. sí, sí, sí. Y ahora ya, si te parece, pasamos a las dos últimas preguntas del cuestionario y ya te dejamos libre, que yo sé que eres un hombre muy ocupado. Mira, muy rápidamente, estas dos preguntas son para todos los invitados igual y esta primera me permite a mí que esta rueda no pare de girar. ¿A quién crees, Santiago, que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos? Lo mismo que Carlos te postuló a ti, ¿tú a quién me postulas? Pues yo te postularía a Natacha Bendaño. Ella es la gerente de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá y creo que tiene una historia muy importante y muy valiosa para todos los que trabajamos en este sector porque la ciudad de Bogotá vivió un racionamiento de agua de un año por una condición climática extrema que secó los embalses que abastecen la ciudad y ella entrando a posesionarse como gerente de la compañía le tocó afrontar semejante reto. Además está iniciando el proceso de construcción de una petar de 9 metros cúbicos por segundo, de manera que creo que es una Wow. persona que por lo que le ha tocado afrontar en este momento en la historia de la compañía, sería muy valioso que la pudiéramos tener en este espacio y conocer de primera mano toda esa vivencia que ella ha tenido. Qué bueno. Qué bueno, pues perfecto. Si Natacha quiere pasar por el podcast del agua y contarnos sus experiencias, pues dentro de nada la podrás escuchar como ella te está escuchando a ti ahora mismo. Así que muchas gracias, te lo agradezco. Y ya por último, Santiago, como te pedía antes, poder dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector, esos jóvenes que a lo mejor piensan no estoy seguro. ¿Qué les dirías para que estén seguros? Pues yo los invitaría a que consideraran la posibilidad de trabajar en este sector. Tiene elementos muy importantes, es uno poder verse reflejado en una sociedad, que el trabajo que tú realizas todos los días beneficia la calidad de vida de una comunidad, les permite desarrollar una vida saludable, proyectarse en sus actividades profesionales,
permite que un territorio tenga unas condiciones buenas de calidad de vida para todos, y ser parte de eso es muy apasionante. Lo otro es que los retos son infinitos, no terminan nunca. Yo lo digo aquí, este sector lo que sí tiene garantizado es la entretención, no hay 2 días iguales, siempre hay cosas por resolver. Es un reto mental impresionante porque tiene que estar uno concentrado y activo, ingeniándose soluciones para problemas viejos, nuevas soluciones y soluciones para problemas nuevos que van apareciendo en lo técnico, en lo social, en lo regulatorio. Es una combinación impresionante que te mantiene activo todo el tiempo y que te está retando permanentemente. Entonces, para aquellos que tienen gusto por los retos, por sacar adelante cosas, por lograr temas y que no necesitan de reconocimientos públicos ni de condecoraciones, sino de la satisfacción de que se cumplió una misión y que la ciudad pudo seguir adelante gracias a todo este trabajo, no lo duden. Aquí hay un mundo apasionante y maravilloso que los espera y que seguramente los va a acoger y los va a ayudar a desarrollar en la parte humana y profesional una vida llena de satisfacciones. Perfecto, la guinda del pastel que nos faltaba. Pues Santiago, te lo agradezco infinito que les hayas dado ese consejo. Yo, si lo hubiera escuchado, ya te digo yo que estaría más contento todavía de estar aquí. Te lo agradezco. Te agradezco también que hayas pasado, que hayas tenido el detalle, ¿no? Para mí ha sido un placer que te hayas pasado por el podcast del agua. Muchas gracias, de verdad, por esta compañía, esta conversación tan cercana, por contarnos las cosas de una manera tan clara. Te deseo lo mejor en tus próximos proyectos y espero volver a coincidir muy pronto contigo, porque han quedado varias cosas ahí abiertas que tienes que cerrarnos en cuanto nos juntemos otra vez. Y el podcast del agua, ya te digo yo, que va a ser siempre tu casa. Daniel, muchas gracias por la oportunidad. Yo me sentí muy cómodo, me parece muy interesante el ejercicio que viene realizando y cuenta con nosotros. Y bienvenido a EPM, a cualquiera de nuestras empresas del grupo. Te lo agradezco y de la misma manera que te lo he agradecido yo, nuestros oyentes te dedican, no podría ser de otra manera, a esto. Muchísimas gracias, Santiago, y te estoy siguiendo. Ok, que estés bien, gracias. Gracias. Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el podcast del agua. Nos vemos y escuchamos la próxima semana con otro invitado tan interesante como Santiago y con temas que seguro os van a enganchar. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con otros apasionados del agua. Ya te digo que es gratis y a mí me ayuda mucho que nos compartas. Hasta pronto y namaste.